La ciencia ya descubrió que el observador afecta la realidad y tú también lo haces cada día sin notarlo. Imagina por un momento que todo en tu vida, tu cuenta bancaria, tu salud, tus relaciones, existen en un estado de infinito de posibilidades hasta que tú lo observas. Que tu observación es lo que colapsa en ese infinito de posibilidades una realidad específica. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que el experimento de la doble rendija demostró en 1801, donde la ciencia explica nuestro despertar humano. Soy Andrea Pérez, uniendo la ciencia con la espiritualidad. Ven, abre tu mente a estos nuevos conocimientos ancestrales. ¿Qué esperas? Comencemos con el cambio de paradigma, de pasar de una mente mecanicista a una mente cuántica. Cuando hablo de mente mecanicista o esta visión mecánica, es como tú ves el universo como si fuese un reloj, una máquina que está separado del observador. Mientras que una mentalidad cuántica es la que está la realidad unida con el observador. Es un organismo interconectado donde el pensamiento modifica la estructura de la existencia. Por lo tanto, en la física cuántica no es posible separar al observador de su entorno, de su ámbito, de su experiencia. La elección que tengas de lo que quieras examinar, de lo que quieras observar, cambia completamente las propiedades de la materia. Y todas estas conclusiones de que el observador afecta la materia, hemos comenzado a entenderla a través del experimento conocido como la doble rendija. Y este fue un experimento realizado por Thomas Young en 1801. Imagínense ustedes, ya hace 200 años atrás, estaba un ser estudiando el comportamiento de la materia y de la energía. Y los científicos han estado indagando sobre sus implicaciones desde ese entonces. Déjame demostrarte de forma sencilla cómo funciona. Imagina una pistola microscópica que dispara partículas diminutas de estos electrones. Se encuentra en el medio una barrera de dos rendijas y atrás tienes una pantalla detectora, como una pantalla de cine que registra dónde llegan esas partículas. Jung disparó luz a través de esas rendijas y la pregunta era simple: ¿qué se iba a proyectar? ¿Qué patrón iba a aparecer en esa pantalla? En esta primera parte te voy a explicar cuál es la diferencia entre el comportamiento de la materia y de las ondas. Cuando se dispara materia, las partículas muy diminutas por la doble rendija, se ve dos franjas bien definidas, mientras que cuando está en un comportamiento de ondas, es decir, energía, se crea un patrón de interferencias, que es lo que ustedes ven al final, ese patrón de interferencias. Entonces, existe un comportamiento de partículas y existe el comportamiento de las ondas. Y llega el misterio del observador. Es cuando se decide hacer este experimento observando. Cuando se dispararon las partículas sin observar, por la cual pasaban por las dobles rendijas, el resultado fue impactante. Cuando no se observaba, se creó un patrón de interferencia, es decir, que las partículas se estaban comportando como ondas. En lugar de verse dos líneas en la pantalla, se veía el patrón de interferencia múltiple. Pasaban por una rendija, pasaban por la otra, pasaban por dos, pasaban por ninguna. Y cuando pasan, chocan entre sí y se crea ese patrón de interferencia. ¿Esto qué significa? Que las partículas, cuando no están observando, las partículas actúan como ondas, pasando por ambas rendijas al mismo tiempo, chocando entre sí
y generando un patrón de ondas. El segundo resultado fue con observación. Aquí es donde todo se vuelve más loco. Los científicos decidieron observar. ¿Qué dijeron? Ok, vamos a colocar un detector para ver por cuál rendija pasa cada partícula e instalaron un detector, ese ojo observador, y crearon un experimento nuevo. ¿Y cuál fue el resultado? Fue completamente diferente a lo que esperaban. El patrón de onda desapareció. Ahora había solo dos líneas proyectadas en la pantalla, una por cada rendija. En este caso, las partículas estaban actuando como materia, no como ondas. ¿Cuál es la implicación de este experimento? Cuando nadie está observando, el comportamiento de la partícula es como onda, pero cuando alguien observa, el comportamiento de la partícula es como materia. Por lo tanto, el simple acto de observar cambió el resultado. La misma luz, el mismo rayo de luz de electrones pasando por las dos rendijas con observación o sin observación. Uno generaba un patrón de onda y el otro dos líneas. Y no fue el detector el que hizo el cambio. No hubo una interferencia por el detector. Se hicieron muchos experimentos posteriores que eliminaron esa duda de que ese detector haya alterado el resultado de la función de onda, porque el resultado seguía siendo el mismo. Observaban, se comportaba como materia y dejaban de observar, se comportaba como onda. Era la observación misma que hacía que el infinito de posibilidades, que la onda se comportara como materia. ¿Qué fue lo que los científicos concluyeron? De que antes de que observes algo existe un estado de superposición donde todas las posibilidades existen simultáneamente. La partícula está pasando tanto por la rendija derecha como la partícula izquierda, por ambas a la vez o por ninguna, y además las que pasan interfieren con ella misma. El infinito de posibilidades. El patrón de interferencia es el que se refleja. Es onda y es materia. Son ambas a la vez. Hasta que la observas. En el momento que observas, colapsas la realidad. De todas esas posibilidades, una colapsa. Tienes una realidad específica. Y los científicos llamaron a esto el colapso de la función de onda. Quiere decir que tú como observador eliges cuál de las infinitas posibilidades quieres materializar, quieres que se vuelva real. Ahora detente y piensa algo conmigo. Si una partícula subatómica no tiene una ubicación específica hasta que la observas, si existe en múltiples estados hasta que la mides, y si todo el universo está hecho de partículas subatómicas, entonces, ¿qué más en tu vida existe en estado de posibilidades hasta que la observas? Tu cuenta bancaria, tu estado de salud, la calidad de tus relaciones, tu siguiente oportunidad laboral o emprendimiento. Y si todos están superpuestos hasta que tú, el observador, colapsas una realidad específica. Esa pregunta me ha mantenido despierta o pensando muchísimas veces. ¿Cómo puedo hacer para que se cree una realidad específica de ese infinito de posibilidades? Y así, literalmente, cambiamos nuestra vida. Pero primero necesitamos entender unas implicaciones muchísimo más profundas. Ahora quiero hacer un repaso de un glosario cuántico para que puedan entender los términos de lo que es el despertar. Primero, la superposición, que consiste en la capacidad que tiene cada objeto o ser en estar en muchos lugares o estados al mismo tiempo. El entrelazamiento que consiste en la conexión invisible entre dos partículas que actúan como una sola, sin importar la distancia que hay entre el universo.
el colapso de onda, que es el momento en el cual una onda de posibilidades se convierte en una partícula de experiencia, de realidad. Es un hecho sólido, visible, físico, observable. Y está la antimateria, que es nuestro pensamiento. El pensamiento es la energía más allá de la materia. La antimateria es ilimitada porque está en el infinito de posibilidades. Ahora déjame conectar dos puntos como de repente nunca lo habías hecho antes. El experimento de las dobles rendijas nos dice algo que es revolucionario. La realidad no es fija hasta que la observas. Ahora tú podrías pensar, vale, está muy bien, la física cuántica nos dice esto con respecto a los electrones, pero yo soy un ser humano. Las cosas son sólidas aquí. Y tienes razón, pero hay un detalle que hay que corregir con respecto al pensamiento. Tú estás hecho de átomos, de agua, y los átomos están hechos de partículas subatómicas, y esas partículas obedecen a las leyes cuánticas. Y no a veces, siempre, entiendas de ellas o no. Entonces, en el nivel más profundo de tu ser, tú existes en superposición. El universo es como un sistema sensible de conciencia. El universo está regido por leyes, pero es sensible al nivel de conciencia, donde nada ocurre de forma aislada. El electrón elige cómo manifestarse según el contexto y el sistema responde a esa interacción. ¿Cuál sería el mensaje aquí? Que el universo no es mecánico, es relacional, donde tú posees todos los potenciales humanos, todos los estados no definidos hasta que lo activas, sabiendo que la partícula existe como posibilidad, que es la onda, hasta que alguien lo observe, que se define como partícula. Entonces, mi reflexión podría ser, la realidad existe primero como un potencial y luego como experiencia. Ahora piensa en tu cerebro como si fuese una mesa de montaje de tu película. Tu cerebro realiza un montaje entre lo que filtra, da coherencia a toda la información que recibe de su entorno. El cerebro recibe más de 400.000 millones de bits por segundo, pero nuestra conciencia es solamente capaz de registrar 2.000 bits por segundo. Esto significa que la realidad que percibimos no es el entorno completo, sino una selección editada por el cerebro para que podamos operar en el mundo sin quedar paralizados por el exceso de estímulos. Por eso nuestros sentidos actúan como unas cámaras que capturan datos, pero esos datos no tienen sentidos por sí solos y por eso el cerebro actúa como un editor para dar coherencia a la película de nuestra vida. Sin este montaje, seríamos incapaces de diferenciar entre una alucinación y la realidad física. Toda percepción está mediada por la ley de la memoria asociativa. Es como el espejo de la memoria, donde el cerebro construye conceptos como amor y miedo, conectando neuronas para ir estableciendo pensamientos y recuerdos. Por ello, siempre percibimos el mundo a través del espejo de la memoria, lo que hace que el cerebro no perciba claramente entre lo que viene del entorno y lo que recuerdas. Y así se activan las mismas redes neuronales en ambos casos. Ahora podemos entender la conciencia como creadora. La conciencia es esa fuerza motriz y creadora fundamental, tanto universal como individual. Y esto se interrelaciona entre el pensamiento humano y el papel del observador. Una de las máximas espirituales nos dicen, Dios creó al ser humano y el ser humano se crea a sí mismo. Esta autocreación se relaciona con las leyes de nuestra evolución, que implican que cada uno de nosotros somos responsables de nuestro propio progreso y de la formación de nuestra personalidad verdadera a través de nuestro intelecto, lógica y acciones.
El ser humano funciona como un generador diosado que a través de nuestro potencial de pensamiento, esta energía antimateria ilimitada que trae cosas a la existencia. Si el potencial del pensamiento humano no existiera, tampoco podrían existir ni los cosmos ni la vida misma, ya que podríamos pensar que esa acumulación de energía mental de las conciencias integradas, de ese cerebro cósmico, de esa creación física de nuevos mundos, se está creando simplemente a través de nuestros pensamientos. Esto suena interesante, ¿verdad? Desde una perspectiva científica, la conciencia opera como este mecanismo de la existencia que existe a través del efecto observador. Por eso se dice que el mundo es un espejismo en el ámbito de visión, porque lo que percibimos como una realidad, en esencia, es un reflejo de nuestros cuerpos abstractos en este plano físico. De manera que la humanidad vive actualmente en su mayoría en un consciente velado, lo que significa que estamos experimentando existencias ilusorias, mientras nuestro verdadero ser permanece oculto en ese estado de no existencia respecto a la realidad que estamos viviendo aquí mundialmente. El mundo físico en su núcleo, en su esencia, es no físico, donde el concepto como espacio y tiempo son herramientas que nos ayudan a entender que existen objetos separados. Técnicamente, el ser humano es descrito como un robot de carne o una computadora biológica. Por consiguiente, se nos describe como espejos que reflejamos lo que vemos. Si cada uno de nosotros es luz, vamos a reflejar luz, pero si la conciencia está nublada por el ego, solo percibirá carbón, oscuridad, densidad. La apariencia física es comparada con vernos en un espejo. Podemos vernos, pero no podemos tocarnos realmente, ya que nuestro yo verdadero se encuentra en dimensiones mucho más allá del tiempo supremo. La realidad del mundo depende a menudo de cómo la percibe el observador y de las probabilidades que el cerebro asigna a lo que percibe para poder funcionar sin quedar paralizado ante la falta de certeza de su propio entorno. Ahora, vamos a profundizar sobre la ciencia y la espiritualidad, que ya saben que este tema me encanta, ya que yo estoy queriendo integrarlas al máximo en las conciencias que me permitan que llegue mi mensaje. Y aquí te doy gracias por abrirme tus puertas a tu hogar y por permitir abrirte a esta nueva información. Gracias. Recordándote que puedes comentar, hacer preguntas, hacer reflexiones, ayudar a que el mayor número de personas lleguen a la información de que debemos estar integrados con la ciencia y la espiritualidad. Normalmente uno ve que existe la separación entre la espiritualidad o la religión y la ciencia, y esto se explica como un proceso histórico evolutivo necesario para que la humanidad tome conciencia, para que llegue a su madurez. Históricamente, ambas caminaban juntas, pero se dividieron cuando las religiones se reservaron el conocimiento de lo invisible y la ciencia se encargó de lo visible. Y eso sucede desde Descartes. En la actualidad, esa división está llegando a su fin, porque ya se considera la religión y la ciencia son una totalidad en la cual no pueden existir una sin la otra para encontrar la verdad genuina, entendiendo la religión como una base moral que sirve para preparar al ser humano a través de la fe y la iluminación espiritual, mientras que la ciencia proporciona el camino del aprendizaje y de la lógica, permitiendo que el ser humano trascienda los tabúes y las supersticiones
para que comprenda las leyes espirituales. La idea es verlas unidas, integradas, sin rechazar una a la otra, para así llegar a la verdad. Actualmente estamos viviendo la era del mediumismo. También se conoce como la edad mediámica, y esto es un programa donde el ser humano está inducido a tener un despertar de conciencia acelerado. Y esto se caracteriza por el fortalecimiento del sexto sentido, lo que permite que los canales del cerebro se abran para recibir información de dimensiones superiores. Este proceso no es un fenómeno místico, sino una sincronización tecnológica y biológica que permite al ser humano que actúe como un receptor de señales universales. Durante este periodo, la humanidad puede realizar un progreso equivalente a una evolución acelerada en esta sola vida. Y esto se logra mediante el ajuste de las frecuencias celulares a través de las corrientes cósmicas que actualmente están lavando nuestro planeta. Y así se facilita el paso de la dimensión religiosa a la dimensión universal, permitiendo que el ser humano trascienda a los tabúes y a esos condicionamientos de siglos. Esta transmisión que recibimos nos ayuda a alcanzar la saturación religiosa para poder llegar al aprendizaje científico y universal. La apertura de estos canales mediámicos, de este desarrollo de la intuición, permite que se activen los genes esencia o que se acceda a esos disquetes o archivos internos de cada persona, lo que nos ayuda a recordar nuestras misiones y a unificar el yo del pasado con el yo del presente. Estas corrientes cósmicas nos ayudan a superar egos y miedos, aunque lo podemos percibir que nos están estimulando los egos y así nos están obligando a enfrentarnos a nosotros mismos, a esas malezas internas que podemos pulir a través del intelecto y de la lógica, lo cual es vital para alcanzar la conciencia de la verdad y así limar, pulir esas pasiones que detienen nuestra evolución. La ciencia del despertar explica que el ser humano puede realizar un progreso acelerado sin necesidad de rituales ni de dogmas, solo ajustando tu frecuencia a dimensiones más elevadas. Ya se lo he comentado en otros encuentros donde les digo que nuestro planeta está en frecuencia cero y la idea es conectar con frecuencias mucho más elevadas como la 76, que es conocida como la dimensión omega. Entrando ahora sobre el poder del pensamiento sobre nuestra biología, existe una relación entre la intención y el agua. Se fundamenta en la alta receptividad de el agua ante estímulos no físicos, actuando como un puente entre la conciencia y la materia. Según investigaciones científicas como las de Masaru Emoto, la intención humana tiene el poder de alterar la estructura molecular del agua, creando cristales geométricamente perfectos, hermosos, cuando se proyectan pensamientos de amor y gratitud, mientras que intenciones negativas generan estructuras caóticas. Y estos experimentos como el de Masaru Emoto nos reafirman que al estar nuestro cuerpo por más de un 90% de agua constituido, la calidad de nuestros pensamientos afectan directamente nuestra salud física, ya sabiendo que implica que nuestras emociones moldean la paz o el caos dentro de nuestra biología. Ahora vamos a diseñar tu día. Sé el jardinero de tu mente. Un maestro de su vida es quien se toma el tiempo para regar su vida como un jardinero y así aceptas que tus pensamientos son la fertilización para tu vida diaria.
Por ejemplo, el acto de despertarte, el cerebro asigna probabilidades de que el suelo sea estable. Si no hiciéramos eso, nos paralizaríamos por la duda de saber si el suelo es real o una alucinación. Vamos a poner un ejemplo más material. Si tu problema es que tienes una cuenta bancaria con solamente $347, mi mente dice, esto es real y el resto es fantasía. Entonces, ¿cuál sería la solución? Recuerda el experimento, que la partícula también parecía sólida cuando se observaba, pero antes de que fuese observada, era onda, era el infinito de posibilidades. Tu cuenta bancaria es información en un sistema, no es más sólida que un electrón, o que una partícula subatómica, o que un rayo de luz. Así que podrías hacer un ejercicio de fluidez. Cada vez que parece algo muy sólido y lo quieres cambiar, pregúntate, ¿qué tan diferente es esto hace 5 años o qué tan diferente puede ser mañana? Tu cuenta bancaria, tu cuerpo, tus relaciones, todo puede cambiar. Eso sólido puede considerarse ilusión y puedes, a partir de la ilusión que realmente quieres vivir, convertirla en sólido. Puede ser un trabalengua, pero seguro me estás comprendiendo. Todo está en constante flujo y tú lo puedes cambiar con tus pensamientos, junto con tus creencias, y así se manifiestan con tus emociones por lo que decides experimentar, lo que decides pasar por el filtro de tu realidad, por ese lóbulo frontal. Y ahora compara cómo unos pensamientos caóticos y organizados pueden ayudarte a tu evolución, a sentirte mejor, a estar bien. Y todo esto será a través de un triángulo de equilibrio. El intelecto, lógica consciente son componentes fundamentales para el mecanismo cerebral que forman un mecanismo para la evolución y comprensión de la verdad. Ahora, el intelecto es el mecanismo director y administrativo de todas las funciones mentales. Funciona como una dinamo que recibe el poder del pensamiento y tiene la misión de abrir el canal de la lógica. Tiene fusibles que si se consume demasiada energía por sobrecargas de pensamiento, así el intelecto se cierra para evitar un colapso. Y hay personas que cuando piensan demasiado, ese fusible pasa de saltarse a quemarse y puede llegar esa persona a la locura. Por eso hay que tranquilizarse y tampoco vivir en ese run, run, sino tener un equilibrio y conectar ese intelecto con la lógica. La lógica es ese componente que actúa a través del potencial del mundo material. Funciona como un regulador de frecuencias de pensamiento y ese canal que abre la duda y nos entra al ámbito de búsqueda, sirve entre la conexión del intelecto y del consciente. Y el consciente es el que completa sus funciones con conexión directa con el plano espiritual. El consciente está directamente relacionado con el interior de cada uno de nosotros. Nosotros contamos como unas especies de receptores en nuestro potencial cerebral que se van activando cada vez más a medida que vamos madurando como seres humanos. La idea es que el pensamiento humano deje de estar fragmentado, como si fuese un ovillo enredado, y que finalmente lleguemos a la realización. Y esto sucede cuando unificamos ese triángulo intelecto, lógica, consciente. Y así entra la comprensión o realización de la verdad.
Solo por aclarar, conciencia con S se refiere generalmente a los niveles de percepciones mundiales, divinos o universales, pero se diferencia técnicamente porque se completa a través de las influencias externas y del entorno. Y él evoluciona según el ser humano va desprendiéndose de tabúes y absorbe más conocimientos, mientras que la conciencia sin S se define como la balanza que asegura el equilibrio infalible de un individuo. Es un mecanismo guía que lleva al ser humano hacia el camino correcto a través de la autocrítica y el respeto por los demás. Es lo que te salva, es esa voz de la conciencia, mientras que la conciencia es el nivel de información y percepción que tenemos del universo. La conciencia es esa balanza moral que determina tus acciones y tu equilibrio. Y el consciente es ese receptor interno que hace que ambas se unifiquen con ese plan espiritual. Y así nos podemos entender que somos parte de un sistema universal. Ya sabes que eres un cerebro que es descrito como una computadora biológica con un potencial de más de 1 millón de canales de recepción. Y por eso lo comparan con la radio, porque nos podemos sintonizar con un infinito de canales, de ondas de información. Ya sabemos que el montaje de nuestra realidad se realiza a través de nuestro cerebro, la cual utiliza una energía llamada antimateria para dar forma a la realidad, mientras que el circuito intelecto, lógica consciente no esté unificado, el pensamiento humano va a permanecer fragmentado, como ese ovillo enredado, hasta que logra de forma objetiva desenredarlo a través o mediante este montaje interno. Así pues, podríamos hacer un resumen desde los diferentes puntos de vista, de la posibilidad a la realidad. Desde la ciencia, el observador colapsa la energía en materia, que es lo que habla la física cuántica. La biología nos dice que el cerebro filtra más de 400.000 millones de bits para crear tu propia realidad personal. Desde la espiritualidad, el pensamiento es la antimateria que precede la existencia física. Desde la acción, tú eres el arquitecto y tu observación consciente define tu experiencia de vida. ¿Qué te puedo recomendar hoy? Que eleves tu frecuencia. Usa herramientas que te ayuden a elevar tu frecuencia mental y así poder asimilar estas verdades científicas y espirituales sin tener colapsos mentales. El pensamiento es energía de antimateria y es ilimitada. Si tú mantienes una mentalidad positiva, vas a traer vibraciones del mismo tipo. Mientras que tienes pensamientos negativos, vas a atraer basura que obstruye canales universales. El amor no es solamente un sentimiento, es una vibración que nos une entre los seres humanos al universo y nos abre la puerta a la conciencia de Dios. El miedo nos corta la frecuencia y actúa como una valla que impide el desarrollo. Por lo tanto, tenemos que eliminar el miedo y el ego, porque el ego individualista nos impide conectarnos con esa divinidad. Tendríamos que actuar con altruismo, tolerancia, con servicio a la humanidad, con humildad. Y así nuestra frecuencia se va ajustando automáticamente a este plano vibratorio de planos superiores. La frase deja de mirar el reloj para que te conviertas en el tiempo. Esto sintetiza una de las enseñanzas fundamentales sobre la creación de la realidad y el papel del observador. La necesidad de trascender esa percepción lineal y limitada de la materia para entrar en una conciencia pura cuántica. Por eso te invito a que
veas mi canal YouTube sobre este tema, sobre la ciencia y la espiritualidad, que tengo una masterclass que trata sobre cómo funciona la realidad y tu papel en ella. Descarga en mi página web un PDF titulado Los 7 claves de la evolución consciente, y también te invito a que entres en nuestro grupo en Telegram de Conciencia en Movimiento. El próximo mes, el primer miércoles de mes, 4 de marzo, lo dará nuestra querida Sandra Conde, que tratará el conocimiento como acto de amor. A continuación, vamos a hacer la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. Sandra, mil gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, qué temazo. A mí es que me fascina el tema este del observador y la física cuántica y nuestros pensamientos y cómo colapsar sobre todo la partícula, el electrón y manifestar cada uno de nosotros la realidad que queremos, ¿verdad? Ser arquitectos de nuestra propia realidad. Muchas gracias, me ha encantado. Sí, Rubén, activa el micrófono. Muy interesante todo lo que has indicado. Ahora bien, tal como yo lo he interpretado, todo lo que has dicho, y porque yo he leído mucho sobre esto, y uno de los detalles es de lo tanto que he leído, a ver si estoy correcto. Porque nosotros tenemos la conciencia dentro de nuestra mente, y la conciencia es un yo superior que está más allá, que con la conciencia es con quien debemos estar siempre conectados. Nosotros todos tenemos un sexto sentido que lamentablemente no hemos desarrollado bien, pero sí sabemos que en el pasado habían muchas personas que los llamábamos los magos, que ellos tenían una habilidad que hasta leían la mente de las otras personas y tenían una conciencia muy alta. Los que manejaban el poder en la tierra en ese momento, vamos a llamar los emperadores, a ellos no les interesaba mucho que los humanos, nosotros, desarrolláramos ese sexto sentido. Si hubiésemos tenido tan desarrollado ese sexto sentido, todo eso, vamos a decirlo ahora, todos esos políticos, nosotros le leemos la mente y ya sabemos cuándo nos están mintiendo, no nos están diciendo ninguna realidad. Entonces a ellos, a los emperadores, tampoco les interesaba que tuviéramos esas habilidades. Y por eso es que lamentablemente no nos han permitido desarrollar ese sexto sentido, que lo tenemos en nuestra glándula pineal, que está allí, la tenemos. Sí, Pero Rubén. entonces te pregunto, Andrea, ¿estoy en lo correcto o es que he estado inventando de todo lo que he leído? No, estás en lo correcto, totalmente. Y justamente lo que dije, que estamos en la época del mediunismo, porque es que todos tenemos esa facultad de recibir información, ¿vale? Hay gente que le puede dar miedo porque le he hecho, mira el término que tenía, los magos, o hasta, y magos es bonito porque podrían decir brujos. ¿Ok? Pero es justamente nosotros tenemos esa capacidad, no necesitaríamos un móvil para hablar con nadie, porque nos No lo podríamos necesitamos. comunicar. Que la ciencia, la física cuántica, me encanta porque justamente nos dice nuestras facultades, nos las confirma. Y ya con tanta información que hay, ahora lo que hay es confusión. Y lo que tenemos es que tratar de, aunque puede ser que a mí me haya costado o me cuesta un poco, porque ¿cómo hago para que las personas entiendan de la forma más sencilla? Tú tienes un poder que está en tu mente, en ti, que es innato, que solamente tienes que aprender a usarlo. Ya tú lo profundizaste un poquito más. O sea, lóbulo frontal, glándula pineal, la imaginación, el estar en tranquilidad, en paz, porque las personas
mientras estén agitados, con malas noticias, cuando todo es parte del proceso. Y además que es un reflejo, que esto tampoco es una realidad. Y ahí es donde viene otro detalle. Tenemos todos que superar, eliminar lo que llaman el ego, nuestro ego que está en nuestra mente aquí, consciente, para poder, su- eh, para poder vibrar más y más y pasar a otras dimensiones, vamos a decirlo de esa manera. ¿Es eso correcto? Yo, más que eliminarlo, sería integrarlo o educarlo, Ah, ok, porque estamos en la dimensión tierra claro. y intelecto es lógica, y la lógica tiene que ver con la tierra, en donde estamos, en esta dimensión, tercera dimensión. Y es el que nos lleva a actuar, porque mm, estamos aquí, tenemos que vivir en abundancia, en comodidad, y tenemos que actuar, tenemos que hacer cosas para lograr esta materialidad. Si no, no tuviera este apartamento, no tuviera estas luces, no tuviéramos el ordenador. Un ego educado debe acompañarnos en nuestro día a día. Ahora, el ego que solamente cree en lo que yo digo y no escucha a los demás, que lo que yo tengo la razón en todo, ese es el que hay que educar. Entonces, bueno, estaré muy pendiente y quiero continuar con todos estos videos y seguir aprendiendo. Cuando Delia, cuéntanos, no de ti, de lo que te ha gustado para no comprometerte en nada íntimo. A mí me resulta de entrada como complejo, o sea, como que la cabeza empieza ahí a hacer sus marañas para que yo no comprenda del todo, algo así. ¿Tú habías escuchado antes, porque yo sé que sí, que el Sí, pensamiento es la antimateria? sí, 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 todo lo había escuchado, pero no sé si estoy en un momento vital como que estoy ahora más negativa o más en mi ego, ¿sabes? Como más... Y entonces volver a esto es lo que me reconduce a decir si es esto, es por aquí, ¿no? Pero sí, pero estoy ahí un poco contracturada, no sé cómo decirlo. Sí, porque es que podemos escuchar a muchísima gente y podemos repetir una y otra vez la misma información, pero hasta que uno no la integre, que no la pase por el intelecto lógica consciente, es como que no existe. Andrea, Me ha gustado mucho, mucho tu exposición porque lo tienes súper claro, muy escueto, se entiende muy, muy bien. Por momentos, no sé, depende de cómo uno vibra en cada momento, ¿no? Pues te acuerdas de cómo funciona esto, de cómo tienes que parar, cómo tienes que conectar, cómo tienes que... Lo sabes, pero por momento a mí es que se me olvida. Yo te digo, a mí se me olvida que hay una conexión importante con otras dimensiones donde tienes que vibrar más alto, donde por momento olvidas, como decía, no sé si lo decía Rubén, cuando piensas mal, con los pensamientos más negativos que te absorben, ¿no? que te hunden, y levantarte te cuesta, en ello estamos. Hacernos un poco más consciente de cómo funciona todo esto y seguir avanzando y hacernos más consciente día a día de nosotros mismos, ¿no? De nuestros pensamientos y de que todo lo que está en el pensamiento se materializa. Yo lo he experimentado, así que sí que estoy plenamente convencida de que esto funciona así y es maravilloso, claro. a mí hay un maestro que me encanta, que dice, Leo Buscaglia, dice, saber y no hacer es no saber. No sabes, sí. Es como si no avanzaras. Exacto, entonces nosotros sabemos, tenemos la teoría, Sí, ya la hemos aplicado, sabemos que funciona, sí funciona, sí. ¿vale? Entonces, cuando estamos en caos, tenemos que recordarnos de que hemos tenido experiencia que podemos solucionar y salir de ellas.
Bueno, que se necesita alguien que te guíe, fantástico, pero sabemos que no la necesitamos. Sí, ya. Bueno, Sandra, ¿y tú qué tienes por aquí que decir sobre el efecto observador? Es que es el entrenamiento, lo han dicho prácticamente todos, ¿no? Que al final lo sabemos, o en algún momento sabemos que es importante lo que pensamos, sabemos que manifestamos, colapsamos ese electrón nosotros mismos, con lo que cultivamos, Rubén decía, qué cultivo, ¿vale? Y al final es todo un tema de entrenamiento y de herramientas también, ¿no? Porque es muy fácil, como decía Delia o Andrea ahora, nos pasa a todos, que hay momentos que nos podemos, pues, si bien por las circunstancias que nos entornan, por el día a día, o por también traumas que podemos llevar cada uno de nosotros, nudos que podemos tener cada uno de nosotros, nos podemos desconectar, pues es volver otra vez a esas herramientas y a ese entrenamiento diario para, para recordarnos que efectivamente, que todo lo que pase se va a manifestar. Vamos a colapsar esa onda. Entonces, cuando vemos la manifestación hecha realidad, decimos, uy, ¿qué es lo que he estado cultivando? Que no me he dado cuenta. Y entonces es cuando otra vez, ¿no? Nos enderezamos, ¿no? Y volvemos a decir, pues bueno, pues asistimos a conferencias como esta, que nos recordamos también que hay un egregor o un grupo de personas que estamos en esa sintonía de querer, pues eso, querer cultivar bonito, querer ver manifestado bonito. Y bueno, pues esa es la suerte, entre comillas, que son nuestras decisiones que vamos tomando. Así que bueno, muchas gracias a todos por recordar y por recordarnos. Muchas gracias. Qué puntual, ¿eh? Eh, ¿Eh? Reloj suizo, ¿eh? Sincronía, sí, sí, ahí estamos en la mecánica clásica, con el universo mecanicista, llevando Y bien con, el tiempo, 1 hora. Andrea, y con el quantum. Y con el Ahí quantum. está. Muchas gracias. Ese sobre todo. Exactamente. Un abrazo, se Un les quiere abrazo. mucho, Gracias. gracias por estar. Chao, Gracias. chao, Besos. Andrea, gracias, Besos. gracias por toda chao, tu ayuda, toda tu gracias. información. Gracias Y a todos. sí, nos veremos el próximo miércoles 4 de marzo en el próximo evento. Sí. Ven, abre tu mente a estos nuevos conocimientos ancestrales. ¿Qué esperas?